Nada está quieto. Todo lo que vemos, cada átomo, cada elemento que forma parte del universo, incluso el universo mismo, está en constante cambio. En el budismo, Anicca es el término Pali. Pali es la lengua antigua de la India usada en textos budistas para el concepto de impermanencia, que es uno de los 3 sellos de la existencia junto con el sufrimiento y la insustancialidad del ser. Según esta doctrina, todo en el universo, desde los pensamientos hasta los fenómenos físicos, están en flujo constante. Esta percepción de lo transitorio de las cosas es fundamental para alcanzar la iluminación, es decir, el estado de plena comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad y la liberación del sufrimiento. Según el budismo, la mayoría del sufrimiento surge del apego a cosas que inevitablemente van a cambiar, como las relaciones, la apariencia y la salud física, la juventud, las expectativas, las metas o simplemente las personas. Aceptar que las cosas cambian y no duran para siempre es fundamental para reducir el sufrimiento y encontrar mayor paz interior. Según el taoísmo, el Tao es la fuerza natural que guía todo el cambio en el universo. Este flujo continuo y armonioso es una ley de la naturaleza que lo abarca todo, de manera que todo lo que existe fluye entre los polos del Yin y el Yang, que son 2 fuerzas complementarias, se equilibran entre sí. La aceptación del flujo del Tao permite vivir en armonía con la naturaleza, porque intentar resistir el cambio va en contra del orden natural. Así, el cambio no es algo a lo que se le deba tener miedo o evitar, sino que es algo que se debe aceptar y fluir con él. El filósofo griego Heráclito, que estuvo activo en el siglo VI antes de nuestra era, dijo: nadie se baña 2 veces en el mismo río, ya que aunque el lugar físico sea el mismo, el agua nunca deja de fluir, por lo tanto, nunca es la misma. Según él, la realidad es un proceso de constante cambio, siendo este flujo la esencia de la vida y el universo. La realidad es un equilibrio dinámico entre una ilusión de estabilidad, que es la ilusión de que es el mismo río, y el cambio constante, es decir, el agua que nunca es la misma. La entropía es un concepto fundamental de la física que describe el grado de desorden o aleatoriedad dentro de un sistema. La segunda ley de la termodinámica afirma que en un sistema aislado, la entropía tiende a aumentar con el tiempo. Esto significa que cualquier proceso natural, como la combustión o la mezcla de sustancias, tiende a moverse hacia un estado de mayor desorden y dispersión de energía. A medida que aumenta la entropía, el sistema se vuelve menos organizado y más caótico. La entropía también está relacionada con la flecha del tiempo, es decir, el paso del tiempo se observa en la forma en que las cosas inevitablemente se desorganizan o pierden energía útil. Por ejemplo, una taza que está rota no se puede volver a armar espontáneamente, ya que su entropía aumentó. En cosmología, la entropía es un concepto importante para comprender la evolución del universo. Se cree que el universo comenzó en un estado de baja entropía después del Big Bang y que fue aumentando hacia un estado de alta entropía. Eventualmente, este proceso podría llevar al calor máximo o equilibrio térmico, donde la entropía es tan grande y no se puede pasar de ese límite, o sea, es lo máximo de entropía que se puede alcanzar, y no ocurren más cambios en el universo. Es un escenario conocido como la muerte térmica del universo. El lenguaje es un buen ejemplo de cambios que tienen que ver con la cultura humana. La evolución del lenguaje a lo largo de las décadas y los siglos es solo una de las muchas formas en que los seres humanos se adaptan a nuevas realidades, tecnologías, ideas y experiencias. No hablamos ni nos expresamos igual que hace 1000 años, ni siquiera igual que hace 10. Absolutamente todo lo que nos rodea nos moldea. Nuestra manera de expresarnos está en constante transformación porque nuestro contexto está cambiando todo el tiempo. La tecnología que usamos, nuestras creencias y valores, el arte, la cultura, nuestra propia identidad. El lenguaje es un reflejo de la sociedad y la sociedad es una pequeña muestra de cómo funciona el universo, una transformación constante. En el existencialismo, filósofos como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger exploran la idea de que la vida humana es impermanente, está en constante cambio, o sea que nunca es permanente, nunca está quieta, y que nuestra existencia es un proceso de constante definición personal, un cambio constante en la búsqueda de nuestra propia identidad. En su obra Ser y Tiempo, Heidegger reflexiona sobre la impermanencia de la vida como una llamada a vivir auténticamente al reconocer la fugacidad de nuestra existencia. La vida humana es esencialmente un proyecto que está en cambio continuo hasta la muerte. El cambio es un concepto fundamental tanto en la filosofía como en la ciencia, y ambos campos nos ofrecen perspectivas que, aunque diferentes en su enfoque, convergen en una idea clave, que el universo y todo lo que existe en él está en un constante estado de transformación.
En la filosofía, desde Heráclito con su famosa afirmación de que todo fluye, hasta el taoísmo con su concepto de flujo natural y el principio de Wu Wei, que es acción sin esfuerzo, se nos recuerda que la permanencia es una ilusión y que la aceptación del cambio es la clave para vivir en armonía. Por otro lado, la ciencia con sus leyes de la termodinámica y el principio de la entropía nos dice que el orden se disuelve inevitablemente en caos, que la entropía siempre tiende a aumentar y que el equilibrio es, en última instancia, inalcanzable. Cloud Atlas de 2012, peliculón para mí, es una película que entrelaza varias historias en diferentes momentos del tiempo, explorando cómo las acciones y decisiones individuales afectan el destino y el cambio a lo largo de múltiples generaciones. En este caso se puede ver ese equilibrio entre la ilusión de quietud y el cambio, y cómo a pesar de las diferencias culturales entre los diferentes tiempos, o las diferencias sociales, o las diferencias entre los distintos tiempos, a pesar de eso las historias se entrelazan como si el tiempo no existiera. El curioso caso de Benjamin Button de 2008 cuenta la historia de Benjamin Button, quien nace viejo y envejece en reversa. A lo largo de la película, Benjamin y los demás personajes intentan resistir el paso del tiempo y la inevitabilidad del cambio, pero se dan cuenta de que el tiempo sigue su curso sin importar sus esfuerzos, ya sea para adelante o para atrás en el caso de Benjamin Button. El Día de la Marmota, de 1993, aunque la película comienza con el protagonista atrapado en un bucle temporal donde cada día es igual, a lo largo de la película se da cuenta de que el cambio interior en su forma de vivir y relacionarse con los demás es lo único que puede liberarlo de su situación. Es decir, el cambio ahí sucede internamente porque afuera todo es igual siempre. Si somos capaces de entender que el cambio es inherente a nuestra existencia y que intentar resistirlo solo genera sufrimiento, podemos aprender a fluir con él en lugar de luchar en vano contra él. Esta fusión de filosofía y ciencia nos invita a aceptar que el cambio no es algo para tenerle miedo, sino que es algo natural que nos permite crecer, evolucionar y adaptarnos. Como dice el taoísmo, al dejarnos llevar por el flujo natural de la vida, sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos excesivamente por el futuro, encontramos paz. Al comprender la impermanencia y la naturaleza dinámica de todo lo que nos rodea, podemos liberarnos de la ansiedad y el sufrimiento que genera la resistencia, permitiendo que todo fluya y que haya más aceptación.